porque con nosotros está Ricardo Valquinta. A Ricardo lo conocimos hace unos años en Rosario y aprendimos un montón de cosas y compartió muchísimas experiencias, así que para nosotros es un día muy gratificante que él pueda estar acá. Él en este momento es el director general de aprendizajes colectivos de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, y su trayectoria comienza en los trípticos de la infancia, que muchas de los que están acá, porque fuimos mujeres las que en ese momento fuimos a conocer y que pudimos recorrer y disfrutar jugando como cualquiera de los chicos que juegan, lo cual fue una experiencia muy rica. Así que estamos muy contentas de que Ricardo nos acompañe y que comparta sus experiencias de estos años de trabajo, y él lo que nos pidió es que sea como dialogado, así que si ustedes quieren participar, levanten la mano, si quieren hablar y hacer preguntas, y si no, bueno, ya saben que mientras se habla lo podemos hacer vía chat, pero a él le gustaría que conocer las voces de ustedes, así que podemos hacerlo un poco más participativo de voz. Bueno, Ricardo. Bueno, buen día. Ante todo, bueno, muchas gracias. La verdad que para mí también es muy grato estar aquí compartiendo con ustedes. Agradecerles el tiempo, si bien están en una instancia de aprendizaje donde uno tiene ciertas formalidades, hay que dedicarse un tiempo para seguir aprendiendo. Y el deseo de seguir aprendiendo para mí me parece un acontecimiento superlativo, así que agradezco a cada una de esas personas que están detrás de estas pantallas que hoy nos permiten llevar adelante estas instancias en medio de tiempos de pandemia, que si bien trajo grandes horrores, también permite que esto sea posible y acercar un chiquitito de una experiencia, de una gran política pública que en la ciudad de Rosario viene llevándose desde hace muchos años. Y este es el puntapié de inicio para este encuentro de diálogos y palabras. Agradecimiento a las compañeras que desearon elegir este proyecto para que forme parte de este curso formativo, y aquí nomás ya damos arranque a esta charla. Cuando Liliana y sus compañeras me invitaron a participar de este encuentro, eran momentos bastante complicados aquí en la ciudad de Rosario. Estábamos en medio de un proceso de cambio de gestión, y eso también dilató los tiempos para que estuviera ahora en el mes de septiembre en este encuentro de diálogos con ustedes. Y ustedes pensarán, bueno, esto pareciera casi anecdótico, pero no lo es. Algo que parece anecdótico no lo es, porque la decisión de dilatar estos tiempos tenían que ver con estos cambios de gestión en nuestro municipio, porque el Tríptico de la Infancia es un proyecto de políticas públicas, y en ese sentido pensábamos mucho cómo íbamos a encarar esta nueva etapa de gestión con nuevos gobiernos en la ciudad, y ver hacia dónde se direccionaban las miradas de las políticas públicas respecto a este proyecto. En ese sentido, pasaron algunos meses y podemos decir con gran satisfacción y alegría que esta política pública llamada Tríptico de la Infancia tiene su continuidad, y quienes gobiernan hoy en la ciudad de Rosario, que forman parte de un frente en el cual integra el socialismo sus filas también, siguen en la misma sintonía para pensar estas experiencias para las infancias y la ciudadanía. Y al comienzo del diálogo les comentaba a las compañeras que yo en el devenir de la charla iba a poner un profundo énfasis en esta idea de las políticas públicas, porque el proyecto es eso, y no es el resultado de un grupo de altruistas que pensamos en las infancias y nos pusimos a delinear una propuesta para la ciudad con los niños, sino que hubo gobernantes que pusieron sus cabezas, que pusieron el acto decisorio y el presupuesto para configurar en la escena de la ciudad de Rosario 3 espacios poderosos bajo el nombre del Tríptico de la Infancia.
Yo voy a contar algo de una experiencia posible, por supuesto que hay otras, es otro tipo de experiencias, pero estas fueron las que un gobierno, desde hace ya más de 20 años, puso sus miradas en volver a pensar la ciudad, en volver a repensar el rol de los ciudadanos en la transformación de esto que nosotros decimos poder pensar una ciudad más humana. En ese sentido, cuando hablamos del tríptico de la infancia, entender el tríptico de la infancia es eso, ¿no? Poder entender a la ciudad en su amplia dimensión. Un tríptico de la infancia, que ahora lo veremos, tenemos un video para que ustedes puedan disfrutar y conocerlo y después escudriñar un poco más. Un tríptico de la infancia que está en diálogo y en sintonía con otras instituciones del Estado, de otras reparticiones del municipio, en diálogo construyendo esta trama ciudadana, en diálogo con salud, en diálogo con desarrollo humano, en diálogos con deportes. El tríptico de la infancia es un elemento más de las grandes políticas públicas que tiene la ciudad de Rosario. Y en ese sentido fueron pensadas, perdón, no en ese sentido, sino que fueron pensados los tres espacios con esa lógica, en diálogo, en construcción de trama y en participación directa con otras instituciones. Yo preparé un pequeño videíto que les voy a pedir a las compañeras que si tienen la amabilidad, hay dos videos, pero vamos a comenzar con el del tríptico para luego ir con algo que espero que sea sorprendente para ustedes, del cual charlaremos y que se llama la Sala 5. Pero vamos a arrancar con el tríptico de la infancia, escudriñar un poco sobre esos paisajes ciudadanos y dialogaremos al respecto del por qué dentro del tríptico de la infancia el juego es una gran herramienta para los aprendizajes y cómo entendemos esas grandes espacialidades públicas en diálogo con los ciudadanos. Así que, si les parece y lo tienen disponible, estaría bueno que puedan observar minuciosamente las particularidades de estos tres videitos, que solo es imagen y sonido, y luego charlaremos al respecto. Vivi, no se escucha, me parece que tenés que ponerte el micrófono. Habilita tu micrófono, Vivi. Ahí va otra vez. Dale. Perdón, no me di cuenta que estaba silenciada y empecé. Perdón, porque estaba preguntando por el grupo. Ahí va otra vez. Esperen. ¿Va ahí? ¿Se escucha o no? Ay, no. Voy a probar yo, Vivi. Compartir sonido de la computadora hay que poner. No, Vivi, no se escucha. A ver si lo logro yo. Deja de compartir que voy a tratar yo.
Vivi, ¿estás ahí? No estamos jugando a la escondida. Vivi, no se escucha nada. Bueno, yo solo voy a, si logra aparecer el sonido, bienvenido sea, y si no, les pido que observen las imágenes, ¿sí? Las imágenes que aparecen de estos 3 espacios, como es la granja de la infancia, el jardín de los niños y la isla de los inventos, ¿sí? Voy a intentarlo yo, si no lo logramos. Pucha. Ahí está. ¿Y ahora? Yo me perdí todo lo que pasó porque no escuché nada, chicos. No sé qué pasó con la computadora. Vivi, esperá que lo está intentando Liliana. Lo está intentando Ok, Liliana. bueno. Quedemos ahí, por favor. Que no lo logro yo. No, no hay caso. No me sale a mí para compartir. No sé por qué. No sé qué fue lo que pasó, si no se escuchaba el sonido, si se frenó la presentación. No se escuchaba el sonido. Cuando vos ponés compartir la Sí. pantalla, ahí te dice abajo, compartir el audio. Fíjate si lo tenés tildado. Pero si yo pongo presentar, a ver, dice toda la pantalla. Y ahí no me dice nada de eso, a ver. Compartir, pongo acá. Es lo mismo que hago siempre, compartir toda la pantalla, compartir, y voy ahí. Compartámoslo sin la música en todo caso. A ver, díganme si se escucha. Yo una vez que lo pongo no escucho nada más. No, pero no se escucha. Por eso no escucho nada más. A ver, voy a volver a ponerlo. Bueno, nuestra tecnología... ¿No? No se escucha. ¿Pero quieren seguir mirando o no? Pero cuando vos abrís la pantalla de compartir, ponés una ventana. Dejá de compartir, Vivi. Bueno. Pones una ventana, pones compartir, pones una ventana y ahí abajo te dice, no, tenés que poner una pestaña y ahí te dice compartir audio. Una pestaña y ahí te dice compartir audio. ¿Pero dónde la busco eso? No sé dónde En la parte de compartir, te dice una ventana, antes de compartir. Bueno, miremoslo, que dicen las chicas. Sí, por supuesto. Pásenlo sin audio y luego yo explico. Yo cuando pongo una ventana me sale una ventana, no me sale nada de audio, chicas, por eso. A ver, ahora. Bueno, ponemos símbolo. ¿Sale ahora? ¿Lo ven? Sí, se escucha.
Ahora sí. ¿Quieren que lo vuelva a empezar entonces? Lo vuelvo a empezar. Ahí va. Yo lo escucho doble, no sé si hay alguien más. ¿Lo pongo? Bueno, ponelo. No se ve nada ahora, ¿eh? Ay, Dios. ¿No se ve? Bueno, No. chicas, escuchemos sin audio entonces, me parece. No sé. Sí, sin audio, Perdón, por favor. pero la verdad es que me da lástima que no se pueda... Me da lástima que no lo podamos ver como corresponde. No entiendo qué está pasando. A ver, voy a probar con una pestaña y es la última que hacemos. Dale. No, porque... No. Voy a volver a hacer lo anterior sin música, chicos, porque no sé. Vamos a hacerlo como... Ay.
Bueno, eso que acabamos de ver es el tríptico de la infancia, un proyecto, ahí leía, qué divertido, y algunos otros comentarios más, e intento pensar qué pasarán por las cabezas de ustedes a la hora de ver estas imágenes. Desconociendo algunos, tal vez, que la ciudad de Rosario tiene 1.300.000 habitantes, al menos ese es el registro del último censo, que seguramente aumentó, y que está considerada la tercera ciudad del interior del país, y que tiene todas esas cosas que los medios cuentan sobre nuestra ciudad, ¿no? Algunas cosas maniqueadas, otras edulcoradas y otras ciertas como las que se ven. En ese sentido, el tríptico de la infancia vino a dar respuesta a una escena nueva de ciudad desde hace 20 años a esta parte. 3 espacialidades públicas que a decisión del gobierno local, que tiene nombre y apellido, porque en su momento el doctor Hermes Wiener, quien fuera intendente de la ciudad de Rosario, toma la decisión en sus líneas de gestión, pensar en las infancias como un faro de políticas públicas para la ciudad de Rosario. Salud, infancia y la descentralización administrativa fueron los 3 hitos importantes de la gestión del doctor Hermes Wiener, que desde hace ya más de 20 años viene desarrollándose en la ciudad, con la creación primero de la granja de la infancia, luego el jardín y por último la isla. Pero en simultáneo algo estaba sucediendo antes, inclusive antes y durante el desarrollo de esos, que fueron la creación de los consejos de niños, con el viejo nombre, Consejos de Niños de Francesco Tonucci, y que hoy se llaman los consejos de las niñas y los niños de la ciudad de Rosario. Una propuesta en la cual los niños y las niñas tienen la palabra y que de esas voces y de esas palabras se desprendieron algunos de los hitos que pudieron ver ustedes ahí en esas imágenes. Yo no puedo dejar de emocionarme cada vez que veo este video u otras imágenes, esa recolección de dato visual fue hecha en el año 2019, antes de la pandemia, en la cual el tríptico de la infancia era visitado por más de 7.000, 4.000 personas por día, un fin de semana, y cientos de niños y niñas transitando durante la semana esta experiencia de juegos y aprendizajes puesta en el espacio público durante los días martes, miércoles, jueves y viernes. Y que, obligados por la pandemia, nos vimos ceñidos a cerrar las puertas de los espacios y reformular nuestra propuesta pedagógica y repensar todas aquellas matrices que sustentan este proyecto. El vínculo, el afecto, la proximidad y la palabra cercana son las matrices que constituyen esta propuesta. Una propuesta que está interpelada con este nuevo paradigma del COVID, en donde nos dicen que la salud es el distanciamiento, en donde se pone en juego la falta de cercanía, ¿no?, para cuidar la salud, y que nosotros, con un gran dolor en nuestro corazón, tenemos que ponernos a reformular esta experiencia, inclusive cubriendo nuestra boca, porque sabemos que hay riesgo, y para nosotros cubrir la boca no es cosa menor, porque sabemos que la palabra próxima, que los ojos atentos del niño y el adulto, o niño o niña, y los adultos que transitan por esos lugares, hacen a esta experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje, como dije antes, ceñida en el afecto, el vínculo y la proximidad, y que hoy nos lo tenemos que pensar y que hoy lo tenemos que replantear. Yo iré desandando en el devenir de este diálogo, y digo diálogo porque me interesa escuchar las voces, o al menos leer lo que ustedes plantean, algo de lo que ocurre dentro de la granja, el jardín y la isla. Para que ustedes sepan, la granja de la infancia está en las afueras casi en las afueras de la ciudad de Rosario, en una avenida industrial que se llama Juan Domingo Perón, al 8000, vuelvo a repetir, al límite de la ciudad, y que originalmente era un gran terreno baldío,
y estamos hablando de la década del 90, cuando desde Intendencia se decide destinar grandes presupuestos para que esas 5,5 hectáreas se transformen en un lugar para los juegos y los aprendizajes, destinado con los niños para todos. Ese fue el lema del principio de la infancia, pensar un espacio público con los niños para todos. Un gobernante de una ciudad que no es Buenos Aires, yo siempre lo digo, ¿no? Capital Federal concentra la mirada de los gobernantes, ¿no? La mirada y los presupuestos. En una ciudad de Rosario que ni siquiera somos capital de provincia, un gobernante toma la decisión de transformar 5 hectáreas de un casi basural y chatarrería para transformarlo en ese gran paseo de la ecología y la cultura, donde la naturaleza y la cultura dialogan entre sí. Trasponer el umbral de la granja de la infancia es ingresar a un mundo de ensoñación, donde lomas en la pampa gringa interpelan a los sentidos de los niños y los adultos. Y un bosque especialmente pensado y sembrado, como el bosque de Álamos, insonoriza el espacio para que el ruido de las fábricas y los autos que pasan por la calle te inviten a ingresar a un otro mundo, ¿no? Chiqui González, que es la gran creadora y la mentora de este proyecto, dice, pensemos estas espacialidades como mundos dentro de otros mundos. Invitemos a la ciudadanía a que sea interpelada desde los sentidos, a recorrer un espacio que se extrañe ante los ojos, que sea una provocación para el cuerpo y la cabeza, pero que no escinda la experiencia del juego como gran herramienta para los aprendizajes. Y entonces caminar por los senderitos te lleva a ingresar a algo que nosotros le decimos la casita del bosque, y que es una casa de madera, donde las maderas impregnan, el olor de las maderas impregnan el ambiente, donde las artes visuales son una explosión de colores para los niños y los adultos. Salir y trasponer esa puerta para ingresar luego a una gran huerta con un jardín de mariposas. Ustedes saben que las mariposas habitan en los lugares que son sanos, donde el ambiente es limpio y pueden, sabemos que donde hay mariposas el ambiente está limpio y está sano. Y nosotros en la granja de la infancia, que ya les digo, Godoy al 5000, al 8000, está rodeada de fábricas, de a poco se ha ido creciendo el espacio verde en ese lugar, y nosotros plantamos en ese espacio un jardín para que crezcan las mariposas, para que los niños, las niñas y los adultos que transitan por esos lugares puedan ver y percibir la experiencia de cómo nace y cómo crece ese ser diminuto y pequeño e invade todo el ambiente. Para seguir caminando y meterse en 5 salas rarísimas y extrañas en ese lugar que es llamado la granja de la infancia, que de granja solo tiene el nombre y algunos animales de corral, para encontrarse con una gran fábrica en la cual construyen textiles, en la que hacen macetas de barro, y en otro lugar donde experimentan con los colores de la cianotipia, reflejando las imágenes a través de un papel impreso en un laboratorio que es extrañísimo y que tiene una mezcla de alquimia, de la ciencia del pasado y del presente. El juego puesto en el espacio para aprender y descubrir. Un modo de entender los aprendizajes con una lógica distinta. Quienes están aquí, por lo que me han contado las compañeras, vienen de la salud, pero todos han transitado por experiencias de los aprendizajes. Y también las hemos vivido en nuestro cuerpo. Y sabemos que quienes han pensado las escuelas las pensaron cuidadosamente en el uso del tiempo, en el uso del cuerpo y en el uso del espacio. Nosotros, cuando pensamos el tríptico de la infancia, los pensamos como grandes territorios para los aprendizajes, en el cual la dedicación a la espacialidad fue puesta con cuidado y premura, porque sabemos que los espacios son maestros, porque sabemos que los espacios enseñan, porque sabemos que de los espacios se aprenden, y en ese sentido, la granja, el jardín y la isla tienen una cuidada atención en esas espacialidades, para que a partir de las percepciones, de los sentidos puestos en el espacio, podamos aprender y descubrir. El tríptico de la infancia, como lo decimos siempre, entre tantas cosas, nos proponemos
también interpelar el viejo modelo de la modernidad, ¿no? Ese modelo del aprendizaje que cinde cuerpo y mente. Y nosotros aquí jugamos y estamos convencidos que no hay modo de aprender y descubrir el mundo sin involucrar el cuerpo y la cabeza. Cuerpo y mente uno y otro a la vez. Y lo hemos escuchado como tantas muletillas a eso. Ahora nosotros nos lo proponemos como desafío y las compañeras que están aquí y que visitaron el tríptico lo pudieron ver, pudieron experimentar en su cuerpo y en su cabeza lo que pasa en estas espacialidades con los visitantes y con uno mismo. Nosotros como adultos poder recuperar la experiencia del juego sin dejar de ser adultos, ni aniñar nuestras prácticas de aprendizajes, y jugar como tales en espacios públicos bellos, cargados de sentido, cargados de poética y estética. Poética y estética en el espacio público. Para nosotros eso es esencial. No desde la banalidad de la belleza, sino la belleza como un derecho para que los ciudadanos sean protagonistas de un espacio que les pertenece. La granja, el jardín y la isla fueron pensados en esa calidad y en esa calidez de sentido puesta en sus espacialidades. Pasaron los años, la granja hoy tiene 20 años, y al poquito tiempo de la inauguración de la granja de la infancia, también la misma intendencia toma la decisión de recuperar un viejo zoológico que tenía la ciudad de Rosario. Yo le digo zoológico, un depósito de animales que estaba en un centro, prácticamente en el centro de la ciudad, en el Parque de la Independencia, un parque centenario, cuyo zoológico tenía el nombre originalmente, Jardín de los Niños Juan Elena Blanco. Ese era el nombre del viejo zoológico, que tenía otros antecedentes. Allá por 1909, en la ciudad de Rosario, también gobernantes, por eso me gusta hablar de las políticas públicas, el intendente toma la decisión de crear el Gran Parque de la Independencia, ¿no? Inspirado en la estética de los parques de Buenos Aires o los de Mendoza y de Córdoba, y una maestra maravillosa, normalista de la ciudad de Rosario, le pide al intendente de entonces que pudiera ver en ese espacio un lugar destinado a las infancias. Estamos hablando de 1909, 1910, 1914. Y por esa época, en ese Parque de la Independencia, se designa un pequeño lugar para que esos niños y niñas que nada tenían, los más desposeídos, pudieran tomar una copa de leche. Pero esta maestra normalista redobló la apuesta y dice, pues acá no solo se va a tomar una copa de leche, sino también se van a hacer experiencias de teatro, de danzas, de músicas y de juegos. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Y cómo las miradas de las políticas públicas transforman los espacios, y en ese Parque de la Independencia se creó eso que se llamó el Jardín de los Niños. Pasaron los años, y alguien, también gobernantes, tiene la brillante idea de crear un zoológico, como lo tenía Buenos Aires, como lo tenía Córdoba o Mendoza. Y entonces es así que se crea el zoológico de la ciudad de Rosario, que a mi entender tengo hermosos recuerdos, atenti a esto que voy a decir, hermosos recuerdos de haber caminado por ese lugar con mi abuelo, por el afecto y el vínculo que tenía con mi abuelo. Y que en el devenir del tiempo, cuando uno piensa las escenas, cuando analiza cuidadosamente y cuando pone en juego la salud de los animales, se pregunta si las ciudades deben tener zoológicos con grandes animales exóticos en instancia de cautiverio. Y es así que hace ya 20 años el intendente también, Hermes Wiener, que toma la decisión de reformular ese viejo zoológico y transformarlo en lo que hoy conocemos como el Jardín de los Niños, la máquina de imaginar Juan Elena Blanco, homenajeando a esa maestra normalista que pensaba en esas infancias desprotegidas y desvalidas, ¿no? Y se transforma y se resignifica ese gran parque. Recuerden, 20 años, 2001. No solo las Torres Gemelas desaparecieron en el 2001, sino que nuestro país vivió las escenas más dramáticas en nuestras políticas públicas. Y nuestra ciudad de Rosario, desde la Intendencia, habían comenzado el proyecto algunos años antes, un año y medio antes del 2001,
con una inversión de muchos miles de pesos para que ese espacio público destinado a las infancias funcionara, y más allá de los devenires y debacles económicas que transitó la ciudad, se siguió adelante para que ese espacio no cerrara sus puertas y al día de hoy pudiera seguir brindando este servicio a los y las ciudadanas de Rosario y todos aquellos que transiten por este lugar. Un jardín de los niños constituido en 3,5 hectáreas de parque, pensado en 3 territorios poderosos, la invención, la innovación y el pensamiento mágico, que sustentan una narrativa espacial en la cual, así como uno entraba a la granja, ingresa a un mundo dentro de otros mundos, uno camina por el sendero central y se encuentra con una casa, y ahí aparece Leonardo da Vinci y las invenciones del Renacimiento, pero no es la historia del hombre, sino que es un momento que nosotros tomamos como punto de partida para preguntarnos, para reflexionar. Es un espacio donde el planteo estético es poderoso y es importante, pero más allá de lo visual, son las preguntas que nos interpelan para pensarnos a nosotros como transformadores de la naturaleza, como modificadores del espacio, como habitantes que dialogamos con la naturaleza, que la intervenimos y la modificamos. Ese es el territorio de la invención, la poética de la mecánica. Y en esa lógica de narrativa espacial, seguimos caminando por ese sendero y más allá nos encontramos con la experiencia del vuelo. Quienes están acá seguramente lo saben, y si no, se los cuento. Leonardo da Vinci estudió la experiencia del vuelo de las aves. Y nosotros pusimos en esos dibujos que él hizo, en esos bocetos renacentistas, ¿no?, de las experiencias del vuelo, pusimos en el espacio una gran máquina que uno puede experimentar la sensación del vuelo, sin el vértigo, sin el dolor, sin retorcerse las tripas por tener el miedo de estar largándose de arriba. No es una montaña rusa, es la experiencia del vuelo en el espacio, donde alguienes, coordinadores o mediadores de juegos, habilitan a que niños y adultos puedan animarse a experimentar en su cuerpo la sensación de estar en el aire, la sensación de volar en el espacio. Durante algún tiempo había un spot publicitario de la ciudad de Rosario que decía: ¿en qué otra ciudad tus niños pueden volar? Y para nosotros es un gran orgullo la máquina de volar, una experiencia poética y estética de afecto y de vínculo, porque hay que subir 6 metros o 9 metros y pararse en la línea final y que te animes a experimentar esa sensación del vuelo donde estás vos y la nada misma que te rodea. Animarte a confiar en la palabra de un mediador cultural o de un mediador sociocultural o coordinador de juegos, como les decimos nosotros, para experimentar la sensación del vuelo, el aire en tu cara, la desplegarte en el espacio y poder llegar abajo cuando alguien toma tus manos y te pregunta cómo estuvo y te animas a bajar y a volver a volar. Esa es la máquina de volar, por eso les decía que cuando veo las imágenes de esos videos me da una profunda emoción y me genera grandes preguntas, porque en estos nuevos tiempos del distanciamiento, estas prácticas que para nosotros son poderosas, las tenemos que repensar para no dejar de lado esta cuestión vincular, afectiva y de proximidad que queremos tener con los ciudadanos desde un espacio público. Seguir caminando y más allá la máquina de sonar y más allá la máquina de trepar, donde el cuerpo nuevamente es interpelado. El jardín de los niños es el verbo puesto en el espacio. Eso es el jardín, el verbo puesto en el espacio, donde el cuerpo suena, donde el cuerpo vuela, donde el cuerpo trepa, rola, salta, experimenta, percibe. Y ahí todo ese gran espacio con mucho verde para que las familias puedan tomarse su tiempo para disfrutar del juego y de las experiencias de ver crecer a esas infancias en el espacio público. Y al final del recorrido, una cosa extraña en la ciudad. Ustedes vieron cuando conté de la granja de la infancia, que hablaba de las lomas. El jardín de los niños tiene una gran montaña. Rosario es la Pampa Gringa, les aviso, no es Tandil, ni las sierras de Córdoba. Es el llano total. Y cuando uno viene a la ciudad y se acerca al centro,
es el llano y las barrancas que bajan rectas al río. Pero nosotros intervenimos el espacio y allá cuando, vieron que les contaba, a principios de 1900, cuando se construye el Parque de la Independencia, el Parque de la Independencia fue desde sus orígenes un parque aristocrático para la burguesía rosarina, la alta burguesía rosarina, ¿sí? Enriquecida por las grandes exportaciones, ¿no? por los grandes comercios que tuvo la ciudad, por los grandes movimientos comerciales que tuvo la ciudad. Y esa aristocracia rosarina, claro, como inspirados en los bosques de Palermo o en las Tullerías de París, siempre pretenciosos los rosarinos, ¿cómo no vamos a hacer menos? Y entonces construyen un Parque de la Independencia con un lago artificial, que para hacer ese lago artificial hubo que cavar la tierra. Y esa tierra no fue a parar muy lejos, sino a unos pocos metros del lago y se transformó en lo que hoy, o en lo que en su momento fue la montañita. Y ahí esa cabeza infatigable de nuestra querida maestra, Chiqui González, piensa para esa montaña cuando le dan la posibilidad de constituir unos equipos de trabajo para pensar el proyecto creativo de la granja, el jardín y de la isla, dice, en ese lugar vamos a hacer un espacio para el pensamiento mágico. Ingresar a la montaña es ingresar al mundo de las preguntas. Trasponer el umbral de la montaña es ingresar a un mundo de texturas donde las materialidades están vinculadas con la naturaleza. Y los elementos de la naturaleza permean la narrativa de ese espacio. E ingresar a la granja es trasponer un umbral, hay un puente, las compañeras que están acá lo saben, traspones un puente y luego caminos con piedras donde hay textos escritos. Y hay algo importante al comienzo de ese recorrido donde dice, lo que señala el camino no es la voz, sino el oído. Y a partir de ahí, los árboles cuentan historias, las piedras susurran historias al oído. El fuego te pide que cuentes un deseo, no material, un deseo de esos simbólicos para que él los transforme y los convierta en parte del universo. Y por qué no, al final del recorrido, un gran ágora griego del encuentro, de mirarse a los ojos con el otro, de tomar de las manos a otros ciudadanos a quienes no conocemos para llevar adelante esta experiencia de juego altamente poética, altamente perceptiva y de los sentidos puestas en esa espacialidad. Y más allá un árbol que te dice, bueno, ya está, un árbol viejo que te dice, ya está, ahora continúa tu recorrido, lavate tu cara y tu cuerpo en mí, como dice la cascada, para continuar este viaje de experiencias y aprendizajes. Eso es el Jardín de los Niños, con una gran narrativa que liderada por Chiqui, una gran maestra, que no lo hizo sola. Ella siempre dice, bueno, no cuento, María de los Ángeles González, conocida como Chiqui González, fue la directora de la Isla de los Inventos, docente, abogada, secretaria de Cultura de la ciudad de Rosario y luego ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Y ella siempre dice con gran generosidad y amor, esto yo no lo hice sola, lo hice con un grupo de locos que se animaron a acompañar en este proceso. Esta política pública es el resultado del trabajo de muchas personas, pero por sobre todas las cosas, como dije al comienzo y lo voy a repetir hasta el hartazgo, la decisión política de gobernantes de destinar presupuestos y recursos humanos para que estas propuestas destinadas para las infancias se materialicen en el espacio público. Esa es la visión de los gobernantes que creen con convicción que una ciudad que es buena para los niños es buena para todas y todos. Tercero de los lugares, la Isla de los Inventos. La Isla de los Inventos va a cumplir 18 años y aquí yo voy imbrincando la trama, ¿no? Recuerdan que en un momento dije que los ejes de gestión de intendencia fueron descentralización administrativa, salud y políticas de infancia. En este proceso de descentralización administrativa hubo un gran trabajo en la recuperación de espacios públicos en la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario
desde hace más de 25 años, viene reconfigurando su paisaje. Toda la zona costera de la ciudad de Rosario, que va desde el sur al norte, estaba destinado a los grandes puertos que tuvo la ciudad de Rosario. Ustedes saben, esto yo aquí no tengo que explicarles nada, todos sabemos que los puertos y los ferrocarriles transformaron la fisonomía de nuestro país. Pues Rosario, en el gran diagrama nacional, era punto final de grandes terminales junto al puerto de Buenos Aires. Y toda la zona costera de Rosario estaba atravesada por líneas del ferrocarril y 3 puntos terminales de puertos importantísimos. Desde hace 25 años, todo eso se reconfiguró y la zona comercial de puertos se geolocalizó en el sur de la ciudad, y del sur hacia el norte el espacio quedó a disposición por acuerdos con el gobierno provincial y el gobierno. Ustedes saben que los gobiernos de ferrocarril que pertenecían a nación pasan a provincia, y en un acuerdo entre provincia y municipio, el municipio asume la responsabilidad de recuperar el espacio público de la zona portuaria. Y se toma la decisión de transformar todo ese gran corredor en un gran corredor cultural del río, como lo conocemos, que arranca desde la estación fluvial o el Monumento a la Bandera y termina en la Florida, en la zona norte de la ciudad. Y es así que desde hace 25 años, en ese gran corredor se fueron implantando grandes propuestas culturales y educativas para la ciudadanía, con una sola excepción, que es lo que hoy se conoce como el Puerto Norte, que así estaba configurado en el proyecto, que era la de concentrar espacios habitacionales. Todo el resto del corredor es cultura y espacio público. Y entonces uno se encuentra con el Monumento a la Bandera, luego el Centro Cultural, el gran Centro Cultural Parque de España, y subiendo las escaleras, la Isla de los Inventos. 100 metros lineales, ¿sí?, que constituyen una vieja estación de trenes que se transformó en un lugar de la experiencia, del juego y los aprendizajes. Ahí Chiqui se dio el festín y tuvo la posibilidad de dirigirla durante 3, 4 años antes de ser secretaria de Cultura, y experimentó en ese espacio todo lo que hicimos luego en otros lugares de la provincia respecto al juego y los aprendizajes. Una gran usina del juego, del pensamiento, donde las infancias y los adultos recorren, juegan, se interpelan, construyen historias, narran fantasías y hacen libros y emparchan un corazón de metal. Poética, metáfora y metonimia puesta en una gran estación de trenes como una gran fábrica social del afecto. Fíjense los conceptos, ¿no?, que utiliza Chiqui. La gran fábrica social del afecto. Puso en juego esos principios para un espacio que se piensa en permanente cambio, cuya narrativa se va modificando en el devenir de los años. Hoy tenemos una muestra que habla de los afectos, que habla del corazón, que habla del amor, que habla de los sentidos. Durante un tiempo hubo una muestra que se llamó Barcos de Rieles y Trenes de Agua, tomando fragmentos de una poesía, que era un gran homenaje a la ciudad de Rosario y sus orígenes. Y luego una muestra que se llamó El Porvenir de las Palabras, donde las palabras sustentaban la narrativa del espacio. Todo eso dentro de la Isla de los Inventos. La isla, la granja y el jardín, 3 espacios con matrices conceptuales muy parecidas, similares, pero que tienen particularidades que las diferencian entre sí. Ese es el proyecto que se implantó en la ciudad de Rosario, y que es posible gracias al trabajo intenso que hacen los mediadores culturales o los coordinadores de juegos para que la isla, la granja y el jardín estén a plenos, aún en tiempos de pandemia, en encuentro con las niñas, los niños y los adultos de la ciudad. No voy a terminar, pero me interesa escuchar a ustedes algunas preguntas o inquietudes para seguir desandando este camino de lo que proponemos como un modo posible de hacer políticas públicas destinadas para las infancias. Las y los escucho.
No sé si no las escucho y los escucho porque no tienen ganas de hablar, que los abrumé o no hay preguntas, porque si no hay preguntas continúo. Yo puedo preguntar. Por supuesto. Primero agradecerte la descripción, no conozco el tríptico, me encantaría conocerlo y tu descripción fue maravillosa y fue como estar entre las imágenes que nos regalaste y la descripción fue maravilloso. Por ahí preguntarte si todavía siguen funcionando los consejos de niños y niñas y cuál es el diálogo entre lo que niños y niñas siguen diciendo y las propuestas que el tríptico tiene. Pleno, yo la verdad que con gran alegría digo que Consejos de Niñas y Niñas sigue trabajando, consejo con S, compañeras y compañeros, atenti, no son concejales por un día, son niñas y niños que tienen la voz y que para que funcione, yo voy a hacer un raconto, Cristina, si me permitís. El proyecto Ciudad de los Niños, así se llama, Proyecto Ciudad de los Niños, originalmente, es una propuesta del gran maestro y pedagogo Francesco Tonucci. Y acá hay algo esclarecedor sobre esta escena. Hermes Wiener, querido intendente de la ciudad de Rosario, lo convoca a Francesco Tonucci porque sabía de lo que había hecho en la ciudad de Fano, ¿sí? Y luego en la ciudad de Roma. Sabía lo que había ocurrido en esas dos ciudades y lo invita a la ciudad de Rosario. Y Francesco Tonucci se encontró con él en más de 20 oportunidades de diálogos y de trabajo. Y el intendente entendió la clave de en qué consistía pensar un consejo de niños, en aquel momento hoy de niños y niñas, entendió la clave de por dónde iba la mano. Los consejos de niños no son niños y niñas que hacen de concejales por un día el como sí, sino que funciona en tanto los gobernantes toman la decisión de que las voces de los niños y las niñas sean escuchados y se materializan en el espacio. Cuando uno asume el desafío y la responsabilidad, que le cuesta mucho a Francesco Tonucci lidiar con los intendentes de las ciudades para que verdaderamente lleven adelante la propuesta, inmediatamente a constituirse ese acuerdo de crear ciudades de los niños y las niñas, lo que debe suceder es que las distintas carteras que conforman las intendencias escuchen las voces de los niños y cada una de ellas aporten para que esas ideas, esas voces y esos proyectos se materialicen en la ciudad. El tríptico de la infancia no es el resultado 100% de lo que dijeron los niños, pero en alguna vez, en algún momento, en sus orígenes, dijeron qué lindo sería que pudiéramos volar en la ciudad. Y qué lindo sería que hubiera casitas en los árboles en la ciudad. Eso lo dijeron allá originalmente. Y en el devenir del tiempo, estos niños y niñas que conforman los consejos dijeron qué bueno sería que en el oeste hubiera más verde, porque hay tantas fábricas. Y entonces ahí nuestra Secretaría de Ambiente y Espacio Público tuvo que asumir el desafío de plantar árboles y de trabajar con los ciudadanos para que ese pequeño canterito que tenías en tu vereda pudieras poner unas plantitas y unas flores para que el gris dejara de ser tan gris y se transformara en verde. O qué lindo sería, ¿no?, que pudiéramos jugar en la vereda, pero para que eso sea posible, tal vez el Estado tendría que poner un poquito más de bancos en las plazas, no solo en las plazas, sino en las calles que lo permitieran. Y es así que hoy día la actual gestión está llevando adelante, no porque lo dijeron los niños, sino que hubo matrices viejas, matrices que plantearon esos niños para pensar nuevamente el espacio público, y hoy con alegría en la ciudad de Rosario se está implementando algo que se llaman plazas de bolsillo, que es un proyecto que tiene otros orígenes, que no es solo de la ciudad de Rosario, que en esas plazas de bolsillo, en terrenos baldíos, ¿sí? Terrenos baldíos que tienen dueños y tienen propietarios, pero que los tienen abandonados. Entonces el Estado municipal, en tanto esas familias, son terrenos que han sido muy bien estudiados, cuidadosamente estudiados, por un tiempo, en tanto no haya construcción, se ponen bancos, se le ponen veredas, se le instalan espacios para que los niños y las niñas puedan jugar en esos barrios que no tienen plazas y que puedan tener un pequeño espacio de esparcimiento donde los adultos puedan convivir con los niños.
Los consejos siguen creciendo, Cristina, siguen funcionando, los niños y las niñas siguen debatiendo. En tiempos de pandemia lo hicieron en formato virtual, con un gran esfuerzo para los padres y las madres de esos pequeños que transitan por los consejos y siguen debatiendo y pensando la ciudad que estamos habitando. Así que eso es maravilloso. Y nosotros tenemos un profundo diálogo con ellos. De hecho, muchas veces vienen a sesionar a los espacios del tríptico y hacen recorridos, y ya el tríptico a ellos les quedó chico. Imaginen que fuera el tríptico ya les quedó chico, ahora la ciudad. Ellos van por la ciudad, siguen transitando los distintos espacios de la ciudad, propuestas, interpelando. Son niños y niñas, ustedes saben que son pequeños que están entre los 10 y los 11 años, los que conforman los consejos de niños, y que acompañados, no por maestros, eso nosotros lo tenemos muy íntimo, no porque no nos gusten los maestros, al contrario, la mayoría somos maestros, venimos de la formación educativa, pero nos tratamos de pararnos en otro rol, no queremos pararnos en el lugar del maestro, sino que nos gusta esta figura del mediador, del acompañante de viajes. Esos acompañantes de viajes acompañan a esos pequeños y a esas pequeñas de los consejos para activar la pregunta, para reflexionar, y son niños y niñas con unas cabezas brillantes, lúcidas, ¿no? Que acompañados de estos compañeros interpelan y hacen preguntas sobre la ciudad que ellos habitan. Y en la medida de lo posible, a nosotros que nos toca llevar adelante procesos de gestión, intentar dar respuesta a esas inquietudes que se plantean en los consejos. Lo de las mariposas yo lo cuento porque vieron que recuerdan en el relato, en la parte de la granja de la infancia, ¿no? Que hay un jardín de mariposas. Los niños de los consejos de niños llevaron adelante una propuesta porque entendieron que una ciudad que tiene buen aire puede estar plagada de mariposas. Y entonces hubo una gran campaña de reparto de semillas de asclepias. Asclepias es una planta, horrible la planta, es horrible, así, es un yuyo con unas flores de las cuales se alimentan la oruga de la mariposa monarca. Entonces repartieron cientos y cientos de semillas de asclepias para que la gente lo ponga en sus balcones, pero que es un acto poético y político, ¿no? Sobre eso, porque vos ponés la semilla, pero si vos no mejorás la calidad de vida del aire en el que estás viviendo, la semilla puede hacer nada. Pero fue un acto de conciencia, ¿no? De llevar adelante una campaña dentro de la ciudad para tratar de mejorar las condiciones de vida, ¿no? De poner más verde, bueno, y el gobierno también tiene su parte de responsabilidad, ¿no? Tratar de evitar que haya menor circulación de vehículos en la ciudad, que haya mayor circulación de personas o caminando o mejorando la calidad de los transportes públicos para reducir mayor cantidad de vehículos e incluir el sistema de bicicletas en la ciudad de Rosario. Nosotros, bueno, ustedes están en Buenos Aires, bueno, la mayoría, supongo, en Capital. La realidad de Capital Federal es muy distinta a la de la ciudad de Rosario, una ciudad que está a apenas 4 horas de Capital Federal, pero las diferencias son abismales, es decir, que abismales económicas, presupuestarias y por el gran crecimiento que ha tenido la ciudad. Y que todo esto que yo les estoy contando es un gran desafío para el gobierno local y para poder implementar del mejor modo estas políticas públicas y tratar de hacer de la ciudad una ciudad más humana, ¿no? Una ciudad más humana, de escala humana. No sé si respondí, Cristina, a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Lili, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna inquietud? Si no... Todos dicen que fue maravilloso tu relato, los que estuvieron dicen que lo recorrieron nuevamente, y los que no fueron dicen que tienen ganas de ir. Ahora hay que frenar esas ganas. Entonces te preguntan, ¿cómo estás pensando? ¿A qué perspectiva a partir de ahora van a trabajar en el tríptico pensando en lo que nos sucede? Supongo que Karin está preguntando en la pandemia y esas cosas, no sé, desde que... Ella pregunta, ¿cuál es la perspectiva a partir de ahora en relación al trabajo con el tríptico? Nosotros No sé si
Les cuento algo que nos pasó. Nosotros tuvimos, cuando apenas comenzó todo este proceso de pandemia, esto no lo digo con felicidad, pero tuvimos una gran parálisis. Hay un micrófono abierto, me parece, porque me produce eco. ¿Cuándo? Ahí está. Tuvimos una gran parálisis y entramos como en una especie de shock. Yo creo que a todos, ¿no? Y a nosotros particularmente, ustedes vieron o escucharon lo que yo voy relatando sobre la proximidad y el vínculo que trabajamos con los ciudadanos. Y eso no es metáfora. Acá es literalidad. La proximidad y el vínculo por sobre todas las cosas. Y mucha materialidad puesta en el espacio. Quienes lo conocen saben que nosotros somos de la política del hacer sin ficción, del poner el cuerpo en juego. Y poner el cuerpo en juego implica tocar, oler, sentir, percibir, estar al ladito del otro, ¿no? Al ladito del otro y que el otro sienta que es protagonista en el espacio público desde una cuestión vincular y afectiva. Entonces esos primeros meses fue de una gran parálisis, pero dijimos, esto no es por este lado. Y esta escena vino para transformarnos y tenemos que repensar. Y les voy a contar algo, ya voy a llegar a la pregunta que vos me hiciste, Lili, pero quiero contarles algo hermoso que hicieron los compañeros. Con tanta virtualidad, y sabemos que la virtualidad también genera muchas brechas, nosotros no concentramos nuestras energías en elaborar producciones para la web ni para las redes. Seguíamos en contacto con nuestros visitantes. Pero hicimos dos campañas. Una que se llamó Compañeros de Emociones, y que fue elaborar unos objetos que eran como unos pequeños muñecos de trapo, con la estética con la que ustedes conocen de la Isla de los Inventos, para que los niños y las niñas, 30.000 de esos objetos, para que los niños y las niñas de la ciudad de Rosario, saben lo que fue construir eso, pero lo hicimos. En tiempos de pandemia, cada uno se llevaba su pedacito de tela a coser, a armar, unos estampaban, otros juntaban botones, otros repartían, y así hicimos llegar esos objetos a distintos puntos de la ciudad en donde hubiera niños, a través de las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones del Estado, como los centros de convivencia barrial, para que los niños y niñas tuvieran ese acompañante de la vida cotidiana, que lo pudieran hacer, le transformaban la cara. Eran 3 pequeñitos atados de tela, con telitas de colores para combinar, para que con lo que tuviera, ¿no? Con un broche, con un hilo, sin necesidad de aguja, porque ya había toda una parte preformateada, pudieras vos armar tu compañero de emociones. Esa fue una campaña. Y la otra campaña fue una campaña de audios que les pedíamos, no para contarles historias, sino para que ellos nos cuenten sus relatos en tiempos de pandemia, y armamos pequeños audios de WhatsApp para difundir en la comunidad sobre la voz de los niños en tiempos de pandemia, donde fueron silenciados, donde fueron casi postergados en la escena. Ese fue un modo que nosotros tuvimos, o que pudimos hacerlo, cuando la pandemia estuvo más apretada y que no teníamos mucha posibilidad de acción. Y nos pusimos felices cuando nos dijeron, bueno, pueden abrir. Nosotros desde hace ya un tiempo tenemos los espacios abiertos con aforo controlado, y yo en el relato les conté que en vacaciones de invierno nosotros teníamos días de 7.000 personas adentro del jardín. Fuera de vacaciones de invierno el mínimo es 1.000, 2.000 personas un sábado, un domingo, y ahora solo podemos recibir 800 personas por día, con un gran pesar, 800 personas por día, con turnos guiados. Nosotros la palabra aborrecemos, no nos gustan las visitas guiadas, nosotros queremos que cada uno haga su experiencia de viaje. Por eso yo les pedí que observaran cuidadosamente los videos, porque nosotros confiamos en la narrativa espacial que armamos para que cada visitante pueda ser el protagonista de su propio viaje en el espacio público, en donde nadie le diga qué es lo que tiene que hacer,
sino que alguien te tire una pregunta para que vos puedas construir tu propio recorrido. Y ahora en medio de las pandemias nos vimos forzados a armar escenas de acompañamiento por los espacios, que lentamente las fuimos dejando, porque como de a poquito la situación va mejorando, entonces podemos permitir un poquito más de aforos y no tantos recorridos guiados con los visitantes. Anhelamos profundamente volver a esas instancias de puertas abiertas donde ingresaba todo aquel que quisiera entrar y cuanto más era mejor en aquel momento. Nos poníamos felices cuando decíamos, uy, hay 4.000 personas aquí dentro, y hay muchas de esas 4.000 personas ni conocían el lugar y se estaban apropiando de un espacio público de un modo altamente significativo. Esperemos salir mejores de estas instancias y que el tríptico siga llevando adelante este tipo de propuestas. Ahora, no quiero perderme en esto e invitarlas a algo. Espero que el videito este lo puedan, porque se escucha la voz de Chiqui, quiero convidarles con algo. Hace algún tiempo atrás, cuando Chiqui era ministra, Chiqui ya no es más ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Hoy ya está jubilada y sigue dando charlas y cursos, seminarios, y nos sigue haciendo llamados de atención que a veces no hacemos las cosas como ella no está en el gobierno local, pero siempre está próxima a hacernos observaciones sobre lo que venimos trabajando. A veces un tironcito de orejas que no viene nada mal a la hora de pensar esto que ponemos en práctica, y muchas veces le consultamos porque sigue siendo nuestra gran maestra. Antes de retirarse de la gestión, fue invitada por algo que era como una deuda pendiente. En Rosario hicimos varias acciones con la Secretaría de... Bueno, primero, Rosario, ordeno un poco esto. Rosario no es ciudad autónoma, es decir, que solo tiene secretarías. No es menor que la ciudad de Rosario, con más de 1.300.000 habitantes, tenga dentro de sus carteras una secretaría que se llama Secretaría de Cultura y Educación, en la cual trabajo. No es menor, y ustedes saben que cuando las ciudades son autónomas, pasan de rango de secretaría a ministerio. Nosotros no tenemos ministerio y cuando pasan de rango es mayor el presupuesto. Aún sin ser ciudad autónoma, el presupuesto que recibe la Secretaría de Cultura es muy elevado. Y esa es una decisión política. Es muy elevado para el sostenimiento de los espacios. Al día de la fecha, la Secretaría de Cultura tiene a su cargo más de 40 instituciones y 2.000 empleados, que trabajamos en todas esas instituciones en brindar servicio a la comunidad. Dentro de esos empleados están los que pertenecen al tríptico de la infancia, y siempre hemos trabajado dentro de la órbita de nuestra secretaría, que es nuestra secretaría madre, que piensa todas estas propuestas, en la cual armamos esta propuesta, por supuesto, como dije antes, en diálogo con otras secretarías. Ahora sucedió algo interesantísimo aquí en la ciudad de Rosario, que en eso que se llama el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, un equipo de compañeras y compañeros que están en el área de oncología y de salud mental, la llamaron a Chiqui, y Chiqui dice, no, pero yo soy ministra, trabajo para la provincia, no puedo porque ustedes son del municipio, así que sí y no, se pusieron a trabajar con los compañeros de la Isla de los Inventos. Así que, a inquietud de los compañeros de salud, y en un profundo diálogo con la directora de la Isla de los Inventos, que es Andrea Garbosa, una querida compañera de trabajo, y sus compañeros y compañeras, se pusieron a pensar junto a los compañeros de salud del Hospital de Niños una propuesta de juegos, aprendizajes y de salud que se llama Sala 5, y que me gustaría que lo puedan ver para después charlar al respecto, porque fue una experiencia que se pensó en el 2019, yo diría a principios del 2018, después se dilató, en el 2019 fue materializándose y después vino la pandemia, y la pandemia hizo que los procesos de trabajo se paralizaran
se paralizaran porque no se podían concretar, etcétera, etcétera. Pero los equipos, como estaban distribuidos y no podíamos abrir las puertas a la comunidad, los del tríptico dijeron, bueno, sigamos trabajando en eso, y redoblaron la apuesta de la sala 5. Y redoblaron la apuesta, y hoy la sala 5 se excede la sala 5 y excede los horizontes de la sala 5, que ya les voy a contar qué es, para poder tomar otros lugares de ese gran hospital de niños, hospital municipal que tiene la ciudad de Rosario. Así que, Vivi, no sé, Lili, ¿quién tiene ahí Ahí el voy. videito? Que ojalá se Esperemos. pueda escuchar el sonido porque está la voz de Chiqui y Esperemos, vale la pena esperemos. ahí que lo puedan ver. Prueba Vivi y después, si no sale, pruebo yo una vez y si no, no sé. ¿Se escucha? No, no se escucha. El tema del Meet es que cuando trazamos el video no vemos nada, nosotras más no sabemos qué pasa. A ver si pruebo. ¿Escuchan? No. No se escucha. Propongo lo siguiente. Vivi, paralo, no lo pases, pero va Liliana y si por alguna razón a la prueba de Lili no sale, yo les pido que lo cuelguen en el chat y que quienes puedan verlo lo miren. Son 4 minutitos, ¿sí? Lo vemos cada uno en nuestro modo particular y al cabo de los 5 minutos, 6 minutos regresamos otra vez a la sala. ¿Les parece bien? Pero va Lili y hagamos eso porque es interesante que lo vean. La ciudad guardaba un libro, pero Egipto pasaba el tiempo. El tiempo guardó la historia. Y la historia, la memoria. El viento sopló un gran gracias para tantos que lo hicieron. A los que Se escucha, pero no se ve. Ah, hacemos buena dupla nosotras. A mí se me escucha y no se me ve. Sí, ahí está. Entonces sugiero lo siguiente, para no dilatar tiempos, pero me interesa que lo vean, que compartas el link por el chat. Así todos pueden verlo. Dura 5 minutos. Si les pido encarecidamente que nos tomemos esos 5 minutitos para verlo y luego regresamos a la sala. ¿Les parece? Ahí voy, ¿eh? No salgan de la reunión, mírenlo, apaguen la pantalla, pero pueden mirarlo ustedes en su dispositivo. Ahí está el link. Ahí está el link, no salgan de la sala, mírenlo desde su dispositivo y nos encontramos en unos minutitos para charlar al respecto. Apenas termine el videito, gracias.
guardó la historia, y la historia, la memoria. El viento sopló un gran gracias para tantos que lo hicieron. Al hospital, digo, hospital de niños, con trabajo y con desvelos. Salud y cultura se unen para una atención integral. Así los chicos no pierden la costumbre de jugar. Los espacios son sus cómplices y los adultos también. Y así van por los pasillos hacia la sala 5. 1000 cosas para crear. Muñecos y construcciones, arte, humor y muchas conversaciones. Pueden escribir su nombre en varias tipografías o hacer murales extraños en paredes compartidas. Todo cambia, se transforma. Bueno, creo que... Se puede hacer. Los armarios, como todos saben, te hacen pasar a otro mundo. Y las puertas. Esperemos un poquitito más, que parece que cuando vayan volviendo, vayan poniendo la cámara, sabemos que muy emocionante. La verdad que sí. Les queríamos pedir disculpas porque hoy antes de que inicie la clase estuvimos probando y funcionaba todo perfecto y bueno, cosas que pasan con la tecnología. Por suerte creo que pudieron verlo ahora cada uno en su espacio. Bueno, no sé si lees todo lo que están diciendo, Ricardo. ¿Cuánto se puede, cuánto hay equipo? ¿Qué emociones tienen estos espacios de tanta belleza? Hermoso, muy emocionada. Felicitaciones. Sí. La verdad que sí. Mucha emoción, mucha emoción. Una obra maestra, dice una. Es el resultado de las políticas públicas, mis queridas compañeras, y de las decisiones políticas a conciencia, que verdaderamente creen en la poética, en el derecho a la belleza, en el poder del espacio público como sanador y transformador. Qué sé yo, no tengo muchas cosas más que decir. Y los gobernantes son grandes responsables de esa escena. Son los grandes responsables, en tanto puedan entender que este es un camino posible. No es el mejor de todos, pero es un camino posible. Y claro que puede hacerse. Yo, cuando hablaba con Lili la vez pasada, le dije, Lili, vos sabés que ya no hay más tríptico, ahora son 4 los lugares. Son 4 los lugares en la ciudad de Rosario con esta impronta. Y uno está dentro de ese lugar de salud, que es un lugar que te aprieta el corazón. Yo digo que te aprieta el corazón, para ustedes es de la vida cotidiana, porque es el trabajo que ustedes hacen. Nosotros venimos de otro métier, de otro lenguaje, que es la cultura y la educación, y fue aprender un lenguaje con los compañeros. No es que pusimos esos objetos así, tipo plato volador que cayó en la sala 5 y se instaló. No. Se dialogó mucho, aprendimos mucho de los compañeros y compañeras de salud que nos decían, no, eso es imposible. Con un niño psicótico trabajar esa imagen puede ser detonador. Ah, bueno, no. Y entonces ahí empezamos a buscar, y con una niña, un niño autista, esto no puede trabajarse. Y entonces empezamos a indagar, porque nosotros sí teníamos el amplio espectro de conocimiento de otras cosas. ¿Y esto se puede? ¿Esto no se puede? Ustedes vieron que aparece un carro poderoso. Ese carro se construyó y se pensó ahora en momentos de pandemia. Ese carro lo llevan la gente que sirve la comida, el almuerzo a los chicos y las chicas que están internados en el hospital, que pudieron entender que el poder de esos objetos y de esas materialidades.
No es tarea sencilla, y algo que parece mágico lleva mucho tiempo poder internalizar. Digamos, mucho con el arquitecto y su equipo, que es claro, y son el equipo de arquitectura del hospital, ¿no? Las salas, bueno, toda una cuestión, claro, pues está bien, es cierto, nosotros somos unos locos, que no manejábamos otros parámetros respecto a la arquitectura sanitarista, y logramos entendernos, nosotros aprender y entender, y ellos también aprender y entender, y la sala 5 es el resultado de un trabajo conjunto, literal. El resultado de un trabajo conjunto que sin la apropiación de su directora, si la directora no entendía eso, era simplemente nada, qué sé yo, en cuántos hospitales para niños y niñas hay lugares con juego, hay cientos de lugares así. Ahora, que el equipo lo internalice, que sus médicos sepan que ese espacio tiene estas particularidades y que debe ser utilizado conjuntamente como una herramienta sanadora, ese es otro cantar. Y ese es un largo camino que hay que ir desandando y aprendiendo. Y esa Perdón, es la Ricardo, hay una compañera, no veo ahora quién, que pregunta si se puede compartir este videíto. Sí, por supuesto. Los dos videos son para ustedes, tanto el del tríptico como el de la sala 5, y después les voy a convidar con una serie de fotografías e imágenes. Porque a mí de me los surgió objetos. lo mismo, digo, esto tiene que empezar a dar Sí. vueltas porque por supuesto hay distintas sensibilidades dentro de los equipos de salud y mucho por caminar todavía, muchísimo, y entonces esto es te llega tanto, y compartirlo por ahí con otros equipos de salud que aún están un poquito más alejados que nosotros de la posibilidad de pensar estos escenarios, ¿no? Así No, que, insisto, no crean que es sencillo, no es sencillo. Fue un trabajo de muchos años, ya les digo, parte del 2018, el 2019 intenso, y lo inauguramos en marzo de este año. Y hay algo que es precioso, que es un carro donde hay tarjetas postales del hospital. ¿A quién se le ocurriría hacer tarjetas postales de un hospital? Bueno, al equipo se les ocurrió. ¿Hola? No sé. ¿Preguntaron algo? se abrió algún Y micrófono. entonces el equipo ahí pensaron en tarjetas postales del hospital, para que los padres y los niños y las niñas puedan escribir mensajes desde ese lugar y puedan transmitir sobre su experiencia dolorosa, porque cuando uno está en un lugar de salud no está porque está feliz de la vida, porque si uno puede elegir otros lugares, pero tratamos de que esa sala 5 con sus 4 patios laterales sea lo más poderosa y afectiva para aquellos que les toca transitar por ese lugar. Los manteles tan personales, ¿no? Porque digo, ahí el mundo se despliega para ese niño. Interesantísimo. Sí. Los manteles, las cartas, ese armario que está en medio de la habitación con muñecos, que no son muñecos, ustedes vieron, o pudieron, no sé si observaron, nada de lo que está ahí son objetos comprados, y todos fueron producidos especialmente para ese espacio. Los muñecos son muñecos cosidos en la fábrica de la Isla de los Inventos, estudiados con la estética de Banzo a la estética de Anderwasser. Y yo digo, sí, dos artistas, uno europeo y el otro rosarino, y está puesto con esa impronta, en esas materialidades y en esos lenguajes que nosotros queremos que lleguen, porque nadie va a dar una clase de artes visuales o de matemáticas o de literatura, sino que van a experimentar y van a descubrir desde la percepción, con la pregunta, con la inquietud, a partir de esos objetos. Ahora, esos objetos y esa espacialidad tiene que ser cuidadosamente estudiada y tratada para que sea
una experiencia potente a la hora de que los usuarios puedan transitar por esas espacialidades y que verdaderamente sea un aprendizaje significativo para quienes están ese tiempo dentro de ese lugar. Tanto para los niños y las niñas como para los adultos. Vieron que también hay una sala para que los adultos puedan estar con sus pequeños y compartir esa estancia. Esa es la Ricardo, siempre nos conmovió en el tríptico cómo se mantiene semejantes espacios en cuanto a el material que se desgasta y todo. Vos nos has contado a quienes te conocemos en algún momento que hay, bueno, parte del presupuesto, ¿no? Pero y aquí con el hospital también debe haber sido un trabajo arduo, ¿no? Porque nosotros siempre que no tenemos, siempre nos preocupa mucho la reposición de los materiales que no son de esta calidad quizás, o algunos sí, pero digamos, todo eso es un trabajo muy importante, cómo instalar espacios, porque no podemos estar 24 horas cuidándolos, y entonces... bueno, eso es todo un tema, pero es todo un tema, pero no una complicación. Cuando pensamos el tríptico de la infancia, bueno, después se pensó el tríptico de la imaginación en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y después se construyeron los aleros o se pensó la plataforma Labardén. Nosotros, en nuestra política de gestión, a la hora de pensar estos equipamientos, así como dice la gestión cultural, equipamientos culturales o instituciones, como se decía antes. Al pensar esos equipamientos culturales, se piensa siempre en la posibilidad de instalar dentro de esos lugares un espacio que no se llama de mantenimiento, porque conceptualmente nosotros no lo concebimos como un lugar de mantenimiento, sino que es el espacio del diseño y las construcciones, y que por el espacio de diseño y las construcciones pasan especialistas de la madera, la carpintería, la mimbrería y el hierro, pero también los que vienen de ciencias de la educación, los que vienen de la psicología o la filosofía, porque es importante entender las materialidades, las posibilidades que brindan. No da lo mismo una fiselina que un brocato, y poder entender esas potencias materiales y en su dimensión conceptual que tienen esos materiales, hay que entenderla no solo para ponerla en el espacio, sino para mantenerla, cuidarla, cambiarla. Y entonces cuando pensamos en estos espacios, siempre se piensa en ese lugar que le decimos el taller o el espacio del diseño y las construcciones, porque necesitas de un equipo grande de compañeras y compañeros que puedan llevar adelante el sostenimiento de eso. Y cuando tenés que cambiar una lamparita, no cambias una lamparita porque sí, cambias un elemento de un dispositivo que si es frío o es cálido va a cambiar la percepción del visitante, y que la luz no da lo mismo. Tener iluminado un lugar no da lo mismo teniéndolo cálido que frío, porque cambia el sentido de lo que estamos diciendo. Por eso yo hablo de un aprendizaje perceptual. Un cuerpo que aprende en esa espacialidad, y aquel que tenga que cambiarlo tiene que saber que no da lo mismo. Ahora, fíjense que es un gran rompecabezas, una gran maquinaria, donde hay una partecita que forma parte de un todo, pero un director o directora que tiene que entenderlo, un secretario de cultura que tiene que comprenderlo, y un intendente que tiene que poder decir, sí, yo ahí voy a destinar el presupuesto para que ese lugar se sostenga. Porque si no, ¿verdad que estas políticas públicas no se sostienen? Y compañeras y compañeros, se lo digo, es posible. Hace más de 25 años que venimos sosteniendo este tipo de espacios en la ciudad. A veces con más vientos a favor y otros no tanto, a veces con menos presupuesto y a veces no tanto, pero sí con la convicción de llevar adelante políticas públicas con esta impronta. Y ahí yo vuelvo, insisto, se lo dije a las compañeras y lo voy a seguir diciendo hasta el hartazgo, el espacio público tiene que estar y tiene que haber gobernantes que lo entiendan en esa clave, tanto la salud y la cultura, para que esto sea posible, ¿no? Gracias. A ver, leo ahí una pregunta que dice también es importante que... Un segundo.
¿Tajitos? También es importante cómo la gente cuida los espacios. Pero es el trabajo de muchos años, de muchos años de insistir, y cuando alguien tira un papelito al piso sin carteles que lo indiquen, que alguien gentilmente se pueda acercar y decir, bueno, esto lo cuidamos entre todos. Muchas veces nos ocurre que hay niños o adultos que transitan por el espacio con cierto desdén, porque claro, yo pago mis impuestos, pero siempre va a haber alguien que le pueda hacer una observación al respecto. Y es como la gota que horada la piedra. Ese es nuestro trabajo. Si hay alguien que entra fumando al tríptico de la infancia, alguien se va a acercar para decirle, este es un espacio público, aún siendo abierto, de aire abierto, un espacio público, no se puede fumar. No se puede fumar, bueno, te invitamos para que puedas... Nada, a veces es odiosa esa escena, es la escena más odiosa, pero es la que vamos construyendo. Y por otro lado, cuando los lugares están bien cuidados, pintados, limpios, que los baños huelen bien y tienen su papel y tienen su jabón, creo que la gente también lo toma con otros ojos, ¿no? Y esa es la tarea de todos los días. La escucharon ahí a Chiqui, ¿no? La belleza, el derecho a la belleza, no desde la banalidad, ¿sí? Poder pensar espacios públicos bellos y poner en juego esta idea de la calidad y la excelencia, ¿no? Nos metieron en la cabeza que calidad y excelencia es del orbe de lo privado. No, el shopping, el Museo Malva pueden tener, no, digo, qué sé yo, es responsabilidad del Estado que calidad y belleza esté al servicio de los ciudadanos. Y ahí hay que trabajar para que eso sea posible. Tiene que ver con el cuidado, ¿no? Exactamente. Te leo unos mensajitos, dice gracias, es esperanza, es sueño, es juntarse, y si no hay políticas públicas que ayudan, ¿qué hacer? Es un día gris para pensar, lagrimeo y sigo pensando cómo hacer. Salió el sol y trabajo conjuntamente, ese es otro bello cantar. Y otra compañera puso, me pregunto por qué será que y nos emociona tanto. No sé si hay alguien que tiene la respuesta. ¿Será que es un gran descubrimiento el entender y aún con tanta ternura, detalle, poética y juego se puede trabajar? Y aún mejor y con tremenda potencia. Gracias por este compartir tan generoso que abre mundos y posibilidades. Muchísimo trabajo que revitaliza profundamente el alma. Bueno, qué grato escuchar eso. También. Escuchar esas palabras alientan a continuar con esto, ¿no? En tiempos adversos, muy adversos. Bueno, yo siempre digo esto, ya vamos llegando casi al final de este encuentro, ¿no? No crean en nada de lo que yo les dije ni les mostré, vengan y véanlo. Vamos por un 2022 viajando, volvemos al mar en Niza y nos vamos. Claro que sí, que serán bienvenidas y bienvenidos a la ciudad de Rosario. Una ciudad que tiene lo suyo, ¿no? Digo, como lo dije al principio, esto es uno de los tantos modos de entender la política pública y hay muchas cosas hechas y también hay mucho por seguir haciendo. Yo creo que ese es el desafío que impulsa nuestra nave, ¿no? Lo que nos queda por seguir haciendo. Esto es nada, todavía hay mucho más. Las generaciones son otras las infancias que hoy están habitando estas ciudades y nosotros tenemos que estar atentos a esas otras infancias, a este nuevo mundo que se presenta con el post-COVID y ojalá nos deje algunas reflexiones para seguir trabajando en estos espacios públicos. Yo antes de terminar, Lili, y bueno, y compañeras y compañeros que están aquí en la sala, quiero contarles algo, solamente una cosita más y ya no les demoro más tiempo. Y que seguramente nos van a escuchar decir a nuestros compañeros, porque ese también es otro de los faros que orienta la nave en la que trabajamos todos los que hacemos el tríptico de la infancia y estas políticas públicas. En la Isla de los Inventos, en el año 2003, se hizo la primera muestra inaugural que se llamó Barcos de Río, perdón,
en el año 2003, antes del 2003, se hizo la muestra inaugural, que fue barcos de rieles y trenes de agua, y cuando se hizo el Congreso de la Lengua, Chiqui dice, bueno, para el Congreso de la Lengua, ustedes saben, el Congreso de la Lengua después se hizo en la ciudad de Córdoba y en otros países de Latinoamérica, el Congreso Internacional de la Lengua Española, ese es el nombre. Y generalmente siempre es lo que generalmente ocurre es que es un congreso para los especialistas de la lengua, escritores, filósofos, y es un congreso donde el mundo de los adultos puesto en juego. Y Chiqui, claro, cabeza infatigable y provocadora, dice, perfecto, nosotros vamos a hacer un congreso de la lengua, la ciudad de Rosario va a recibir a todos los catedráticos, pero queremos que la ciudad de Rosario también se sume al Congreso de la Lengua. Y días antes de la inauguración del Congreso, los paredones abandonados de distintos lugares de la ciudad aparecieron con textos de escritores, y había presentaciones, charlas, escritores en las plazas, eventos en los cines, en los bares. Digo, la ciudad se pobló de palabra y Chiqui estuvo al frente de esa gran propuesta. Y planteó para la Isla de los Inventos la muestra que se llamó El Porvenir de las Palabras. Y durante la muestra del Porvenir de las Palabras se hizo un congreso que se llamó el Congresito de las Infancias, donde se puso en juego las palabras, en donde había una propuesta hermosísima que le llamamos el Diccionario Urbano, y enviamos a todas las escuelas públicas de la ciudad de Rosario, que no pertenecen al municipio, sí pertenecen al gobierno de la provincia de Santa Fe, pero que en alianza enviamos distintos, unas planillitas para que los niños y las niñas pudieran elegir las palabras favoritas, preferidas, y entonces aparecía mariposa, milanesa, amar, amor. Y durante los días que duró ese congresito, porque hicimos el Congresito de la Lengua, el congresito en la Isla de los Inventos, los niños y las niñas tenían la palabra en donde hablaban sobre eso, ¿no? ¿Cuáles eran las palabras significativas en sus vidas? Y qué pensaban respecto de las palabras. Y había pequeñines de 5 años hablando de las cosas que le dicen las madres, y los más grandes, los de 11, 12, las distintas palabras. Y en una de las sesiones ocurrió algo hermosísimo que nos dejó a todos así emocionados, donde uno de esos pequeños que forma parte del Congreso, de los congresales, que se sentían orgullosos de estar en la Isla de los Inventos y tener la palabra en el Congreso de la Lengua Española, ¿no? Uno de los chicos toma la palabra y se pone en diálogo con Chiqui. Bueno, Chiqui era la que lideraba las sesiones, ¿no? Y entonces en un momento pide la palabra y le dice, bueno, pero yo quiero decir algo que para mí es muy importante, después de todo lo que había recorrido, lo que había vivido, y que yo se los quiero regalar a ustedes. Dice, cuidemos lo público, porque para algunos es lo único. Y eso es para nosotros nuestro faro. Que un niño pueda decirnos y nos pueda enrostrar este deseo de cuidar lo público, porque para algunos, y hoy más que nunca para muchos, es lo único. Y es lo que quiero convidar de esa experiencia que fue el Congreso de la Lengua y de esto que es el tríptico de la infancia como gran faro, de cuidar esto que es lo público, porque el lugar de lo público es el lugar es de todos y es el lugar donde aparecemos y en donde somos quienes somos. Nada más, compañeras y compañeros, agradecerles este rato de tiempo aquí con ustedes e invitarlos a que se animen a venir a nuestra ciudad y conocer algo de lo que es posible en el espacio público. No, nosotros te damos las gracias a vos. Siempre es como muy impactante escucharte, es como tanta convicción y tanta pasión genera en nosotros como el entusiasmo. Recuperamos cierto entusiasmo, porque acá también tenemos nuestras luchas con el programa de Juegoteca, en el ministerio, con las cosas que salen o no salen, cómo logramos que lleguen a las bases tironean, nosotros tironeamos, bueno, toda esta cosa, pero siempre escucharte es recuperar la pasión, es recuperar ese espacio que emociona, que impulsa, que da energía, que da nuevas ideas. Decimos, ¿por qué no acá? Vamos a probar ahora en la Semana de Juego y la Salud algo de lo que estás mostrando. Y bueno,
Te agradecemos un montón. A ustedes compañeras. Y ya nos seguiremos viendo. Esto es solo una puntita de algo que se puede hacer. Sí, vamos a volver a ir. Claro que sí. Vamos a conocer el hospital, o por lo menos vamos a poder conversar con el equipo. Ahora tenemos que ir al cuarto lugar. Al cuarto lugar, claro que sí. Con gusto, cuando lo hagan, me avisan y ahí hacemos los diálogos, porque bueno, ustedes saben que no es sencillo ingresar y hay que tener toda una serie de protocolos, pero es posible. Bueno, les dejo un saludo afectuoso. Muchísimas gracias por el tiempo de escucha y a disposición para lo que necesiten. Desde aquí voy a estar para escuchar. Un abrazo. Muchas gracias. Para ustedes también. Muchas gracias. Para ustedes también. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego.